Hola, muy buenas. Espero que estéis bien y que vayáis utilizando las herramientas de los anteriores vídeos, que como bien os digo, requiere su tiempo. Por eso no he querido profundizar más en ese tema, pero sí que me gustaría hablar de un tema que yo creo que es como un extra, ¿no? Que nos va también a ayudar a conseguir esas metas, ¿no? Y esa elevación de conciencia y que creo que es de interés para mucha gente, que es el mundo invisible. Así que espero que lo disfrutéis, que disfrutéis esta charla, esta conferencia y no sé, quizá alguno de vosotros os haga reflexionar y elegir, ¿no? Porque siempre podemos elegir, partimos de ahí. Bueno, mientras que seguís entonces adentrando y utilizando las herramientas de lo anterior, de todo lo que hemos visto, hoy vamos a tomar como un poquito de ahí, vamos a hacer como un Kick y vamos a adentrarnos aquí en este mundo maravilloso, o al menos para mí. Espero que os guste. Bueno, primeramente debemos tener claro que existen dimensiones visibles para nuestros ojos e invisibles, ¿vale? Cuando decimos que son visibles e invisibles es por lo que podemos ver con nuestros ojos humanos o vemos con nuestro tercer ojo, acordarse que es el ojo del alma. Para entendernos los etiquetamos así, ¿vale? Pero realmente todo pertenece al todo, porque aunque tú estés revestido de carne, tú eres espíritu, eres alma, eres energía. Bueno, tenemos en primer lugar la que conocemos de primera mano, que es el mundo de la materia, ¿no? Que es la dimensión palpable, eso que podemos tocar, ¿no? Esta es nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque es lo que percibimos con nuestros cinco sentidos: vista, el tacto, el oído, ¿vale? Entonces, digamos que nos permite sentirnos seguros, porque lo estamos viendo, lo estamos palpando, ¿no? Es el plano donde la energía es más densa, porque se convierte en forma, ¿vale? Las características que tiene, simplemente para saber así un poco, es el tiempo lineal, existe un tiempo, un espacio tridimensional, unas leyes físicas y la dualidad. Mente-cuerpo, bien y mal, ¿vale? El velo es que tendemos a creer que esto es la totalidad de la existencia, o sea, pensamos que estamos desconectados de ese mundo espiritual, cuando no es así. Pero solemos tener ese velo, ¿no? Que es creer que toda la totalidad de la existencia es la parte de la materia, porque nuestro cuerpo biológico está sintonizado con esta frecuencia, ¿vale? Pero luego entramos en las dimensiones invisibles, que son esas realidades sutiles. Y aquí es donde yo quiero, pues, profundizar. ¿Por qué? Porque realmente nos aferramos a aquello que vemos. Aunque haya muchas personas que sí que crean porque han tenido situaciones o experiencias que le hacen creer, pero sí que es cierto que a pesar de ello, el miedo o cualquier otra circunstancia que haya vivido de inseguridad les reprime, ¿no? Les hace cerrarse a ella, ¿no? Y yo lo que quiero que veáis el mundo invisible como una ventana abierta de posibilidades y de ayuda, porque este es mi fin, ¿no? Porque igual que en los vídeos anteriores os he dado herramientas para elevar vuestra energía, es muy importante también que tengáis la puerta abierta hacia este mundo invisible, ¿no? De la materia sutil. ¿Para qué? Para que de verdad os abráis y os ayuden desde ahí, porque es importante pertenecer a ese todo, no solo a lo que verdaderamente podemos palpar. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas realidades sutiles no son lugares lejanos en el espacio. O sea, no lo tenemos lejos. Convive con nosotros, ¿no? Son frecuencias de vibración que coexisten, están coexistiendo en el mismo punto que nosotros, pero en una octava diferente. ¿Qué es el campo cuántico? Que lo habréis escuchado muchísimas veces. Muy importante y por eso lo subrayo.
Y por eso os quiero dar este tema. ¿Por qué? Porque es donde la intención que tenemos se convierte en posibilidad. O sea, siempre hemos hablado en los vídeos anteriores de que como piensas, sientes y vibras, te hace conseguir tus metas o con lo que tú te sientes pleno, ¿no? Tu esencia. Cómo cambiar verdaderamente tu vida. Partimos de ahí. Tenemos que tener relación observadora e intencionada con ese campo cuántico para que se convierta en posibilidad. Planos astrales y mentales, lo habréis escuchado también montones de veces. Son espacios donde reside el pensamiento, atención, tanto que hemos hablado de pensamientos, la emoción y la memoria colectiva. Daros cuenta lo importante que tiene que ser nuestros pensamientos, porque si nos llevan a viajar a planes astrales y mentales, ¿no? O nuestras emociones nos llevan también. O la memoria colectiva. Os pensaréis, ¿qué es la memoria colectiva? Pues no solo lo que tú piensas de forma individual afecta, sino también lo que pensamos un grupo de personas. Si pensamos que algo va a pasar malo, ese poder se duplica, se triplica y se crea una realidad. Puede suceder perfectamente. Mala, buena. Pero bueno, eso ya poco a poco os iré dando dosis porque es verdad que la conciencia hay que elevarla, pero hay que elevarla con los escalones pertinentes. Por eso yo los libros que he ido escribiendo llevan su proceso, ¿vale? Uno, otro y otro, porque no podemos empezar a hacer la casa desde el tejado. Tenemos que empezar desde los cimientos, ¿vale? Y sin prisa. Los planos superiores. Aquí vengo a la parte que más me gusta a mí. Esta es mi conexión máxima, ¿vale? Son las dimensiones de unidad pura, donde el tiempo y el espacio dejan de existir. A mí me pasa mucho eso con la música, cuando compongo mis letras y mis canciones. Es impresionante, pero el tiempo me pasa a 1000. O sea, de lento me refiero. O sea, aquí, cuando yo estoy conectada, a mí se me pasa como si fueran segundos, ¿no? A lo mejor llevo 2 horas o 3 horas con la música, pero a mí se me ha pasado como si fuera nada. Es ese momento que os habrá pasado en ocasiones con las cosas que os gusta hacer o la que amáis, en el que el tiempo y el espacio no existen. Y cuando te vuelves a la realidad material, a la realidad que palpamos, te das cuenta de cómo han pasado las horas, ¿no? En ese tiempo que nosotros tenemos establecido. Pero para que más o menos alguno pueda relacionar o resonarle esos planos superiores, seguro que a alguna persona le ha pasado eso alguna vez. O sea, no solo a mí porque suelo conectar más con esos planos superiores, evidentemente, o cuando canalizo con mis libros. Pero esos momentos los podemos tener todos. Habitantes de lo invisible. Así como el océano tiene criaturas que no vamos a ver desde la superficie, esas dimensiones sutiles están habitadas por diversas formas de conciencia. Hay seres de luz y guías, que son conciencias de alta vibración que actúan como arqueotipos de sabiduría y de protección. Os sonará seguro. Incluso hay personas que han llegado, bueno, yo en mi caso sí, porque yo soy un caso más excepcional, igual que otras personas que se dedican a esto, que tenemos la capacidad de ver, ¿no?, más allá y ver a nuestros guías o ver a guías de otras personas cuando sanamos. Pero que todos, hay muchas personas que han conseguido ver a sus guías. De hecho, yo a personas que he sanado, hemos coincidido en muchas ocasiones de que yo veía a su guía y ella ya la había visto antes, yo le decía cómo era su guía y ella me decía que era cierto. Luego están los egresores y formas de pensamiento. Cuidado, que dice, son aquellas energías creadas por la intención humana colectiva. Daros cuenta lo importante que es la intención que tengamos cada ser humano como individuo y como conjunto, porque al final todos pertenecemos al todo. Todos realmente, aunque parezca esto algo disparatado que os voy a decir, pero todos somos el mismo alma. Se conforman las diferentes almas individuales, pero todos pertenecemos a ese todo, donde todo está relacionado y todo afecta. Y cuando nos unimos,
con intención de algo, se crece esa creación, ¿no? de realidad. Se manifiesta. Luego tenemos nuestra propia esencia, que es la parte de nosotros, el yo superior, que nunca bajó del todo a la materia y permanece siempre conectado a la fuente. ¿Qué ocurre? Que ahí es donde obtenemos respuestas sobre nosotros mismos. Por eso ese dicho de nadie te va realmente a decir qué es lo que tú eres o qué es lo que tú tienes que hacer. Simplemente las respuestas están en tu interior, en tu yo superior, en la conexión con tu yo superior y la fuente. ¿Qué es lo que te lleva a ese autoconocimiento, ese autodescubrimiento, ¿no? De tu esencia, que solo tú puedes saber qué es y cuáles son las respuestas? Que esas respuestas no se consiguen forzando ni queriendo que sean ya, sino dejándote ser, meditando, dejándote fluir, confiando, y llegan solas. Esas señales, esas respuestas llegan solas. Y he querido hablar del don de la mediunidad porque al final, con todo este tema de los espíritus y, bueno, mundo sutil, vamos a llamarlo así, sí que es cierto que mucha gente tiene la incertidumbre quizás o piensan algunos que los que son medium pues son personas más allá, ¿no? No es así, simplemente todos podemos y somos, vamos a decirlo así, somos medium. Simplemente que unos están más abiertos que otros y la apertura a ese mundo es muy importante. Otros tienen un nivel de conciencia, el nivel de conciencia también afecta. Si tu nivel de conciencia es superior porque tú has vivido más vidas, por eso pongo ahí vidas que tengas, el hecho de que tú hayas vivido más vidas supone que en la mayoría de ellas o en alguna de ellas puede ser que ya hayas utilizado tu mediunidad, o sea, tu conciencia es mayor, por lo tanto se te facilita en esta vida. Entonces realmente influyen también las misiones específicas elegidas. ¿Qué elegiste? Porque hay personas que vienen con el don de la mediunidad concretamente a conectar con otros seres o familiares porque quizás así fue lo que eligieron para avanzar ellos en alma, para recordar lo que son. Cada cual eligió una misión específica para su crecimiento, para el de los demás, ¿vale? Esto es un tema muy, muy amplio y con muchas reflexiones que se pueden sacar y demás. Y aparte, yo creo que esto es algo que se va adquiriendo con la experiencia, ¿no? De uno mismo, quiero decir. No que yo os lo cuente, porque yo siempre me gusta decir, que es lo que siempre decía a mis alumnos, cuando hablaba con ellos de estos temas en mis clases, era que aunque yo hablase y yo dijera, o sea, lo que yo diga no es siempre la verdad absoluta. Tenéis que tener siempre el pensamiento crítico, abiertos a la duda, pero no a la duda de decir no creo y ya está, y busco en el exterior la respuesta, no. Busca en ti y comprueba por ti mismo y experimenta si eso que yo te digo es verdad. Al final tienes que experimentar en ti mismo, no en el resto. El resto te va, evidentemente, dando empujones, señales, ayudas. Una cosa no quita la otra, pero realmente el trabajo del 90% está en ti. No tener miedo. ¿Por qué pongo eso? Porque es verdad que muchas personas tienen miedo al mundo sutil. A ver un espíritu, a ver una sombra, a ver un... ¿Vale? Se puede ver millones de cosas, no voy a entrar ahí, pero es importante para no tener miedo, ese miedo. ¿Por qué? Porque el miedo lo único que hace es acordaros que es vibración y el miedo atrae más de lo que tienes miedo. Por lo tanto, no pretendemos eso, no queremos eso. ¿Cuál es la forma de no tener miedo? Es empezar a integrar, es empezar a comprender y entender qué son. ¿Qué son? ¿Y por qué están? A mí me gusta siempre poner el mismo ejemplo o hacer la misma pregunta. ¿A ti te gustaría que cuando tú no estuvieras aquí en cuerpo físico y quisieras contactar con alguien o quisieras que te ayudaran en algo,
¿Te gustaría que te escucharan? ¿Te gustaría que te tuviesen miedo? Entonces, yo creo que todo el mundo en su cabeza, ¿no? Se ha dicho lo mismo. Realmente te gustaría que te escucharan, te gustaría que te ayudaran, que no te tuviesen miedo. Por lo tanto, es muy importante el hecho de comprender que no hay nada malo ni nada bueno, que todo lo que vemos y observamos o Dios nos pone es para que aprendamos, para que recordemos lo que somos, ¿vale? Y evidentemente, como vibres tú, si vibras en el miedo, atraerás más de lo que te da miedo. Si no vibras desde el miedo y te das cuenta, que otra cosa que siempre digo, de que la luz siempre puede a la oscuridad, podrás estar tranquilo, porque sabrás que si Dios está en ti jamás te va a abandonar y que todo es parte de Dios, tanto lo oscuro como lo no, igual que tú mismo tienes tu parte oscura y tu parte de luz. Es importante aceptar eso y no juzgar, porque si juzgas ya estás separando y al final esto consiste en unir, ¿no? Respetar su mundo. ¿Por qué pongo respetar su mundo? Porque hay algunas personas que no respetan su mundo en el sentido de que lo utilizan solo para sus herramientas personales, para ganancias económicas, con malas intenciones, con engaños. Otras personas se burlan de ellos, se aprovechan de personas que están en esos momentos débiles y desesperadas y les mienten para sacar dinero. Y lo que he dicho antes, recordar siempre que como tú vibres, pienses, sientes, vibres, se atraen unos espíritus o se atraen otros. Realmente es tu elección también de realidad, de la que tú estás creando, pero está ahí. Entonces yo lo que digo, que si ese mundo invisible está ahí, está por algo. Quiero decir, ¿por qué no utilizarlo para algo a tu favor? Yo bajo mi experiencia os puedo decir que para mí es todo. Todo en el sentido que en muchas ocasiones yo tengo más apoyo de ese mundo que del mundo visible, del que pertenece el cuerpo. Quizás por las vidas que he vivido, por la misión que vengo a hacer aquí, concretamente, en este momento, no lo sé. Pero os puedo decir que en el momento que os dais cuenta del amor que se procesa de ese mundo, ¿no? Porque ya no existe la mente, ya solo existe la verdad. Entonces, es bonito, es muy bonito y yo le aconsejo a cualquiera que se abra, que adentre, que no tenga miedo y que utilice pues lo que tenemos como ser humano, como alternativas, como herramientas o formas, esto que os voy a decir, ¿vale? En primer lugar, he puesto los sueños porque son un puente de sanación o un puente de cambio y de elección para tu rumbo de vida. La meditación pasiva y activa, la escritura y la filosofía del observador. Y ahora os voy a decir cada una de ellas, ¿vale? El mundo de los sueños. A mí me encanta el mundo de los sueños. ¿Por qué me encanta? Porque no hay un día que yo no sueñe, que no sea o un sueño lúcido o un sueño en el que he supervivido, ¿vale? Pero cuando tú aprendes a interpretar tus sueños tú mismo, a ver lo que sientes, lo que te están indicando, lo que te quieren decir, o sea, tú empiezas a ser una persona consciente y observadora todo el tiempo. No solo aquí en esta dimensión de materia, sino también cuando el alma ya, ¿no? Va, cuando tú solo eres alma, ¿no? Porque el cuerpo descansa. Entonces eso te ayuda mucho a lo largo de tus metas, de tu vida, de tu desarrollo personal, de tu día a día, de tu estado de ánimo, de no sentirte solo. Ellos te dan mensajes y aparte te ayudan a regenerar también el alma, en la mente y el cuerpo. Es muy importante el hecho de dormir las horas que se recomiendan, dormir bien y profundo. ¿Por qué? Porque es que si no duermes, no puedes estar en equilibrio. Y es
súper importante lo que escuchamos y pensamos antes de irnos a dormir, de verdad. Hay muchísima gente que yo no sé cómo pueden pasar días y días viendo la tele, sobre todo justo antes de dormir, ver una película de guerra, vamos a poner este ejemplo, y acostarse. Porque al final, en el subconsciente, eso es lo que se te queda. Ahí está creándose una desconexión del alma con el cuerpo. Entonces, durante el día, haz lo que te apetezca, pero luego antes de dormir es recomendable, pues, hacer una meditación, hacer una observación tuya y meditación activa de cómo te ha ido el día, de dar las gracias, ¿no? Y de poner la mente, pues, así aquietada para que el alma pueda aflorar y para que las respuestas nos puedan llegar. No podemos pretender que todas las respuestas y las señales nos lleguen si nosotros no estamos predispuestos. O sea, nosotros tenemos que tener el canal fino, sino cómo pretendemos que se comuniquen con nosotros. Cuando soñamos, el alma se libera, entonces está consciente. Y esa conciencia a donde nos vamos sirve para sanar heridas, situaciones, las cuales tú ves y te puedes anticipar a ellas o en muchos casos cambiar y elegir, porque tú puedes llegar a ver tus versiones de ti o tus mejores versiones y conocerte más a ti mismo a través de los sueños. Yo es mi caso, por eso no os hablo desde la invención o desde lo que he escuchado de otras personas, os hablo sobre mí, de mi experiencia, ¿vale? Yo siempre os voy a hablar de mi experiencia, pero también siempre os voy a decir que viváis la vuestra. Muchas ideas que aparecieron en un sueño se han convertido hoy en avances inimaginables en la sociedad y en curas para la humanidad. Muchos científicos, artistas, cantantes que canalizaron un invento, canalizaron una canción y que hoy en día son conocidas por todos y que son un avance y una ayuda para el alma, ¿no? Yo en mi caso os puedo decir también, bajo mi experiencia, que eso me pasa muchísimo con las canciones y también me ha pasado en temas espirituales, por ejemplo, cuando hago mis sanaciones. Los sueños me han ayudado a comprender mejor a la persona que sano, para después telefónicamente o cuando hablaba con ella directamente, ayudarla a adentrar más en sus heridas y conseguir que soltara las emociones. Ver a familiares de esas personas, incluso en los sueños. Y en tema de la música me pasa muchísimo. También que hay veces que me he levantado con una canción en mi cabeza y luego la he escrito. Bueno, y en cosas de mi vida también. Bueno, en general a mí me pasa bastante porque, como os digo, para mí el momento de sueño es algo muy sagrado. O sea, es mi momento para mí es mi momento de conexión con la fuente, ¿no? Mi gran momento. Porque en el día a día, aunque yo esté meditando o tal, o sí, que tenga mis momentos estos que conecto bien, pero verdaderamente hasta que no estoy en el sueño, no me siento tan yo, ¿vale? Para que me entendáis. Libre, ¿no? Vamos a decirlo así, libre de la mente. Luego pasamos a la meditación y la escritura, porque tampoco quiero enrollarme muchísimo en este vídeo. La meditación y la escritura es importante porque sobre todo la meditación que nos proporciona la quietud mental, eso lo voy a decir siempre, la templanza y que nos devuelve a nuestro centro, a la conexión con Dios y la fuente. Eso de que digáis, yo no puedo, no es verdad, porque todos podemos porque es un recuerdo de nuestra alma, es algo a lo que verdaderamente es nuestro origen, es lo que estamos acostumbrados, solo que aquí nos separamos de eso. Nos cuesta, evidentemente, yo no voy a decir que no, claro que nos cuesta, porque la mente está ahí y debemos de aprender a equilibrar eso. Cada vez son más las personas que se están dando cuenta que es una herramienta muy eficaz para sentirse bien, para aprender a controlar nuestra mente y alcanzar nuestra plenitud. Ya sabéis que muchísimos famosos futbolistas, cantantes, yo qué sé, yo es que cada vez veo y escucho a más gente que la utiliza y que dicen que sin ella no es lo mismo. No consiguen ese equilibrio, ¿no? O no consiguen sus metas de la misma manera. Yo en mi caso, si yo no meditara, sé que me perdería. Lo sé.
a ciencia cierta, porque mi vida antes era sin meditar y mi vida era una locura, un caos, un automático todo el rato, todo me afectaba muchísimo, todo era un problema y ahora es distinto, gracias a la meditación y a escucharme a mí misma. En cuanto a la escritura, yo sé que algunas personas tenemos más facilidad de escribir que otros, y es verdad que al final eso influye, pero es una manera muy importante de conscientemente ejercer nuestras acciones, ¿no? Nuestros pensamientos queden ahí reflejados. Entonces yo siempre aconsejo a todo el mundo que escriba. Escriba peor o escriba mejor. Tú puedes escribir para ti mismo, no hace falta que escribas para el mundo. Y claro, después vas a canalizar. Todos podemos canalizar. Simplemente hay que dejarse sentir y ver qué escribes en ese momento. Cualquier persona puede canalizar. De hecho, hay cantantes que canalizan canciones, pero no tienen por qué ser de un mundo más superior. A lo mejor yo es verdad que canalizo muchas canciones de ese mundo más superior, de una vibración más elevada. Pero hay otras personas que canalizan canciones del mundo invisible que son maravillosas también. Y bueno, hay muchos comentarios, muchas entrevistas de mucha gente famosa que ha dicho que canciones habían. De hecho, en el Cuarto Milenio salió una vez diciendo que se levantó, se puso a escribir una canción que había visto en su sueño, que había sentido y que sentían. O sea, no solo eso, sino que se daban cuenta ellos mismos de que estaban en un momento que no era un momento normal, ¿no? Y que no existía el tiempo y de repente eso llegaba, ¿no? O muchas veces que han creado ciertas canciones que decían, no son ni mías. ¿Esto de dónde ha venido? ¿No? No se sentían ni identificados, vamos a decirlo así. Porque normalmente cuando tú escribes una canción se supone que te sientes identificado. Pero en estos casos puede ser que no. También hay gente y escritores que escriben libros. De hecho, yo conocí a una cuando yo estaba en mis presentaciones de mis libros, que directamente decía que ella escribía lo que le venía, pero que no era suyo. Y que ese libro no era suyo. Entonces, por eso os digo, es importante que estéis abiertos, que escribáis, que utilicéis estas herramientas, que no os dé miedo canalizar, poneros y dejaros llevar al ver lo que escribís, ponéis una velita, os dejáis sentir, pedís a vuestros guías y empezáis a comprobar, porque es verdad que muchas veces cuando empezamos a dejarnos fluir, canalizar y dejarnos llevar en este momento que no existe un momento, ¿no? Sino en este momento en que se para el tiempo, como digo yo, en ese instante, es cuando verdaderamente a lo mejor podéis conoceros más, conocer verdaderamente la verdad. Y luego he puesto el observador. El observador lo he querido poner porque yo creo que al final es que todo aquel que se vuelve consciente en la vida, o sea, como os he dicho antes, no solo en la vida terrenal, sino también en la de los sueños, en ese mundo invisible, ¿no? Es muy importante que sepamos, o sea, que seamos capaces de escuchar, de ver el detalle, ¿no? De apreciar el detalle. Si vamos corriendo todo el rato sin darnos cuenta de por qué suceden las cosas, por qué nos encontramos una persona, por qué no, por qué nos pasa esto, si siempre vemos lo negativo y que todo nos pasa para algo malo, al final estamos criticando, no vamos a mejorar, o sea, no vamos a ver vamos a ver la vida como algo, un suplicio. No vamos a ver la vida desde el amor de la existencia de Dios, ¿no? El ser humano tiene y puede alcanzar esa capacidad de observador, ¿vale? De hecho, cuando somos más pequeños la aplicamos. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que las exigencias de la sociedad, incluso de nosotros mismos, nos separan de esa filosofía, ¿no? De lo que somos realmente, de lo que estábamos acostumbrados a hacer. Entonces, el kit de la cuestión es volver ahí. Debemos parar y dejar de hacer mientras observamos, sin juzgar nada, es muy importante. Porque muchas veces solo juzgamos y criticamos o esto está mal, esto está bien. Pero es que ese está mal, eso está bien, es algo aquí en la dualidad. Porque todo es parte de Dios, ¿no? Entonces, sin juzgar, apreciando cada detalle, ¿no? Cada suceso, ¿no? De la divinidad. En conclusión, ya para finalizar, todos somos mediums, realmente tenemos intuición y podemos canalizar. Eso sí, cada uno en su frecuencia y según lo abierto que esté y el nivel de vida que tenga. No necesitamos a nadie
esto sí lo quería decir, para contactar con nuestros familiares o amigos fallecidos siempre que te abras a ese mundo y creas sin miedo. Porque si al final tú de verdad quieres entablar un contacto con una persona, tú puedes hacerlo perfectamente, de verdad que lo podéis hacer. Porque esa persona puede presentarse de muchas maneras hacia vosotros. Pero es importante creer y estar abiertos y apartar ese miedo, ¿no?, que nos bloquea y que hace que no atraigamos lo que queremos. Herramientas que te van a permitir desarrollar lo que ya eres. Sueños, recordamos, para que estés más atento, para que tengas ese ritual antes de irte a dormir como algo, una filosofía de vida. La meditación, también. Debéis ser capaces ya, como lo he dicho en los vídeos anteriores, de meterla en tiempos cortos, si no sois de hacer muchas, e incluirla cada vez que os agobiéis, tengáis ese XK. La escritura, no necesitáis exponerla al mundo, simplemente tener vuestra libreta, vuestro diario y escribir, ser consciente, porque os ayuda a ser más consciente y también a canalizar, porque muchas veces muchas personas no se dan cuenta ni que son canalizadoras maravillosas del mensaje de mundos superiores. Y después está la postura del observador, ¿vale? Que como ya os he comentado es súper importante en cada momento de cada instante del estar. Debemos de observar y dejar de correr y dejar de decir y dejar de juzgar, simplemente ser y estar. Y bueno, muchísimas gracias como siempre. Espero que os haya gustado. Siempre intento no hacerlo muy profundo para que tampoco sé que el tiempo es oro y que demasiado que estáis aquí escuchándome. Si algo os llega, yo maravilloso, porque es lo que me llena de amor. Y bueno, pues finalmente, simplemente decir que no es que tú puedas o él no pueda, que es lo que eliges tú. ¿Te has planteado qué realidad quieres vivir tú? Deja de cuestionarte todo. Si es verdad, si algo es mentira, si es bueno, si es malo. Porque si todo es de Dios, si todo pertenece a su creación, hasta tú mismo, ¿por qué no crear tu propia realidad que es para lo que tú fuiste hecho? Y nada, os dejo esta pregunta aquí para que reflexionéis vosotros mismos. Que muchas veces yo creo que nos hace falta un poco de eso, de esas preguntas así abiertas para que hagamos que el cerebro diga, algo pasa, ¿no? Porque es verdad que el cerebro se acostumbra a lo típico, a lo común, no quiere ese cambio o esa chispa de, ¿qué pasa? ¿Cuestionarme algo? ¿Cómo? ¿Esto es así? ¿Esto no? Y sí que es cierto que hay que abrir ya esa conciencia y esas perspectivas. Y simplemente no me enrollo más. Os recuerdo que mis libros están a la venta en plataformas para ayudaros a seguir adentrando en la elevación de la conciencia. Simplemente en Amazon, si ponéis Sheila Casarruiz, os salen todos los libros, todas mis obras. Recordad que va por niveles, el del autoconocimiento del amor para las personas más de niveles más básicos o que están empezando, para que conozcan un poco, tengan una toma de contacto. Luego ya sería el puente hasta el cielo y luego tendríamos el de somos lo que pensamos, ¿vale? Entonces, nada, espero que os haya resonado algo, que os haya ayudado, que os haya gustado y que hayáis disfrutado, ¿vale? Como siempre, nos vemos pronto y ya os voy contando un poquito de todo. Espero que estéis haciendo las tareas, que es muy importante acordarse que está en vosotros y es vuestra elección. Muchas gracias.